Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Los contratiempos que generó la inscripción en el registro de tráfico de los patinetes eléctricos han sido superados y ya están obligados a darles de alta en el registro de la Dirección General de Tráfico. Esto significa que tendrán que llevar un seguro obligatorio para poder circular legalmente, algo que ya debería haberse aprobado porque circulan a más de 25 km por hora. El hecho de que este control no haya sido hasta el momento lo dinámico y efectivo que se esperaba, colectivos y particulares, que se ha generado una inseguridad jurídica porque no es posible realizar esta inscripción. Así, tal y como se lo contamos. De acuerdo con lo que dice el tráfico, los registros solo podrán hacerse a través de su sede electrónica, paso obligatorio para acceder a la firma del seguro obligatorio del vehículo. Por el momento, este paso obligatorio puede ser abonado por el titular del patinete, pero los contratiempos que está generando el sistema por el momento no lo permite, además de que también falla el suministro de material imprescindible para la emisión de las etiquetas identificativas. El trámite se puede abonar, ya lo hemos dicho, pero el sistema no permite completar el registro. A todo esto, los patinetes siguen circulando sin protección oficial y, por tanto, sin que se les pueda exigir responsabilidades, puesto que al no estar registrados se hace imposible imputar al dueño, y más si, como ocurrió con el atropello en nuestra ciudad de la señora que falleció a causa de las heridas que le causó, huye del lugar abandonando el vehículo. Este contratiempo está generando una situación de incertidumbre entre los propietarios y usuarios de este tipo de vehículos que debió preverse antes de que entrara en vigor esta normativa. Es más, mientras se trabaja en su implantación, debió activarse la autorización para la contratación de un seguro que evitara las consecuencias que se derivan de un atropello o una caída. Estamos perdiendo un tiempo que puede resultar peligroso para quienes menos responsabilidad tienen. Y quizá, al final, tengamos que pedir responsabilidades. Gracias, hasta el lunes, feliz fin de semana. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. La información protagonista en Radio Andújar a esta hora. Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Vamos, como saben, a repasar de nuevo esta jornada, el temporal como protagonista también en el día de hoy. Y anoten esto, nos espera todavía la borrasca Marta, que nos va a visitar desde el inicio del fin de semana y nos va a traer lluvias también la semana próxima. Antonio Lomas, en torno a las 11:30, nos va a hacer un repaso de esta previsión meteorológica y también nos hará un balance de cómo está la situación en cuanto, a esos datos destacados, litros recogidos, cómo están los embalses, el viento ayer que fue protagonista también, con rachas lo suficientemente importantes como para justificar los daños en arboleda y en contenedores que se han movido, en fin, algunos daños en mobiliario urbano propio de un temporal que ha hecho, que en la comarca también haya habido daños afortunadamente materiales en este sentido. Seguimos repasando, como les digo, la actualización de una situación que se va a mantener. El Ayuntamiento de Andújar nos informa que mantiene la vigilancia de el Guadalquivir, que está en nivel rojo, sin afectación urbana. Eso significa no se ha afectado a todo lo que tiene que ver con la localidad en sí. La mota y los sistemas de defensa, nos dicen, está funcionando, mientras, lógicamente, se está haciendo un seguimiento continuo, minuto a minuto, del caudal. Escuchamos al alcalde de Andújar, Paco Carmona. Bueno, pues desde el pasado día 26 de enero y ante las previsiones meteorológicas, nos reunimos en el Ayuntamiento el Comité de Coordinación y Prevención ante fuertes lluvias y vientos, compuesto fundamentalmente por obras y servicios, medio ambiente, bomberos, policía local, protección civil y la empresa Somajasa, responsable del saneamiento. Este comité ha venido actuando hasta el momento y siempre en coordinación con el 112
y la subdelegación del Gobierno. En el día de ayer, 4 de febrero, aumentamos los dispositivos de vigilancia y seguridad con brigadas de obra y servicios, 2 equipos de bomberos, protección civil y policía local. Al margen de 2 incidencias esta madrugada, en 2 arroyos cercanos, los sistemas de defensa ante inundaciones en Andújar y pedanías están aguantando y funcionando bien, aunque el río no podemos olvidar que está en la cota de 199,32 en estos momentos. Los equipos de bombeo también están funcionando con normalidad. No obstante, mantenemos la vigilancia y prevención en todos los lugares conflictivos. Los equipos siguen en alerta y controlando los puntos más importantes. Estamos a la espera de que, lógicamente, se produzca el descenso del nivel del río Guadalquivir, aunque está activado desde esta mañana el nivel 1 de emergencias. Como anuncia el alcalde, como así le estamos recordando en estos días, el ayuntamiento trabaja de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Protección Civil, Policía Local y el resto de servicios implicados, reforzando las tareas de prevención, control y seguimiento continuo del cauce. Importante tener en cuenta esa llamada a la colaboración y a la responsabilidad ciudadana, pues para que no cometamos ningún tipo de imprudencia. Una de las cosas que suele ocurrir, y lo vimos en la inundación del año 2000, lo volvimos a ver en la de 2010, es cómo los alrededores del Puente Viejo, Puente Romano, la zona de la Mota, se pueden convertir, permítannos el símil, en una auténtica verbena, en un ir y venir de personas con sus móviles que quieren fotografiar momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Aún así, hay que tener especial precaución. El tema carreteras, ¿qué les vamos a decir a ustedes que no sepan? Porque son muchos de ustedes los que nos informan de lo que se están viendo, lo que se están encontrando, especialmente en carreteras de la red secundaria que se están viendo muy afectadas, pero no solo ellas, porque sabemos de muchos tramos de la autovía en la provincia de Jaén que está sufriendo cortes, desvíos por inundaciones, caída de árboles. Y ojo a los socavones que se están abriendo como consecuencia de la erosión constante y de la lluvia, que están causando mucho daño y mucho perjuicio a muchos vehículos. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda nos informa que siguen trabajando en el mantenimiento de las vías afectadas en nuestra provincia con este paso de las borrascas. El delegado Miguel Contreras ha dicho que la labor continúa y se mantiene, ¿no?, del servicio de mantenimiento de carreteras de la delegación territorial en una medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan, que ese es el quid de la cuestión, ¿no?, que también hay que esperar a que la condición climatológica permita el actuar en las múltiples incidencias que se están produciendo. Bueno, en la mañana de ayer ya se decidieron abrir carreteras que mantenían cortadas en algún punto kilométrico entre Cazalilla y Villanueva de la Reina, el paso inferior también de la carretera que encontramos en Espelúi y en otras zonas del término municipal de la provincia, concretamente entre Úbeda y Jódar, muchos desperfectos también en la carretera que mantuvieron pues estas zonas cortadas y no paraban de llegar incidencias en los últimos días. Nos dicen desde Fomento que hasta 150. También afectadas carreteras de la Diputación. Con el temporal del miércoles y de ayer, concretamente, pues al día de ayer permanecían cortadas en algún punto kilométrico por estar inundadas o por presentar otro tipo de problemas, pues la carretera entre Arjona y La Higuera, Villardón Pardo Escañuela, por Cuna Cañete de las Torres, Lopera con el límite ya de la provincia, Las Infantas a Villargordo, Marmolejo a la Centenera, Lupián a la estación Linares Baeza, en fin, o también el término de La Guardia. Muchas carreteras afectadas y lógicamente es algo que se va a seguir manteniendo porque nos dicen tanto de Diputación con las carreteras que pertenecen a la red provincial como desde la delegación de Fomento que es que el temporal no cesa y prácticamente ahora lo que se puede hacer es, permítanos también el símil, parchear un poco para evitar daños mayores. Bueno, pues hablando ayer con ustedes del caudal del río y hablando de arroyos, hablábamos del arroyo Mestanza y hablábamos de la situación del Guadalquivir,
de la isla, seguro que lo recuerda. Bueno, hoy hemos querido hablar con alguien que ha vivido muy de cerca los diferentes procesos de inundaciones que se han vivido en el río Guadalquivir a su paso por Andújar. Es Luis Salas, afectado, miembro que lo ha sido de la plataforma en defensa del Guadalquivir, vivió las inundaciones del año 2000, vivió en primera línea las de 2010 y está mirando muy de cerca lo que está haciendo el río Guadalquivir en estos momentos. Afortunadamente las circunstancias en la zona de la isla en donde él vive ahora son diferentes. La mota, dice, está funcionando, pero bueno, hay una serie de circunstancias que hay que seguir vigilando. En principio, por su experiencia, porque ha vivido y sigue viviendo en la zona y ha visto cómo ha evolucionado el río en todo este tiempo, en principio y en base a todo lo que se está viendo, nos dice que el río se está comportando. Bueno, el río se ha comportado bastante bien, teniendo en cuenta que ahora mismo lo que estamos recibiendo aquí a la altura de Andújar, aparte de algún pantano que están aliviando, pantanos pequeños, pero bueno, se están portando como se prevé, porque lo que está recogiendo son escorrentías, ¿no? en este momento, pero lleva muy buena velocidad. Sí es verdad que estaba bastante sucio y el río lo está dejando bastante limpio todo, puesto que ya llevaba 14 años que no se había producido ninguna crecida y tenía bastante maleza que ya se la ha arrastrado, ¿no? Lo que hace que limpie y el río vaya con velocidad. Que el agua va corriendo bien, dice Luis Sala. Le hemos preguntado que si no estuviera la presa, ¿correría más? Por supuesto, por ponerte, se me viene a la cabeza en 2010, cuando se inundó primero del 2010, me acuerdo que la mota se estaba ejecutando, faltaba un tramo, que fue por donde entró, pero el río no tenía, iba muy despacio, ¿no? Me acuerdo que hice una llamé al delegado y bueno, ya las compuertas deben de estar cerradas porque el río no lleva velocidad, ¿no? Entonces abrieron las compuertas y en cuestión de 2 horas pues se vio como el río bajó casi el metro, ¿no? ¿Por qué? Porque cogió velocidad y baja, ¿no? Las compuertas que estén bajadas o en este caso levantadas, que es lo que hace la presa, pues facilita que tenga corriente, pero eso no quita de que esa pared de 18 metros que está totalmente colmatada de barro, y si nos retiramos de la presa a 200 metros, presa adentro, el barro que contiene está más alto ya que las compuertas, ¿no? Eso es una pared, estará ahí, seguirá haciendo daño a Andújar mientras la presa esté levantada, cada vez más, y cambiando el clima como está cambiando y viendo lo que está pasando, pues que no venga a extrañar de que cualquier día nos toque a nosotros. Estos son ciclos que lo vivimos en el año 2000, lo vivimos en 2010 y lo estamos viviendo en el 2026. Como persona afectada que ha vivido el tema de las inundaciones de primera mano, destaca el trabajo que está haciendo la mota. Sí, el trabajo de la mota fue importante, ¿no? Porque de alguna manera dábamos una cierta seguridad a toda la zona, lógicamente, del Sotillo y de la isla, no solo de la isla, que tenemos que tener en cuenta que aquí Ronda Mestanza se ve incluida y protegida y bueno, no se llegó a ejecutar tal y como se tenía que haber ejecutado, porque tendrían que haber llegado hasta la carretera a los Villares, haber protegido toda esa parte que todavía está sin proteger de la manera que esto, ¿no? En su día, en 2010, cuando ya las motas se cerraron y volvió a crecer el río, más de lo que está ahora mismo, pues nos dimos cuenta de un segundo problema. Se presentó una moción en el Pleno que fue aprobada también por todos los grupos que había en ese momento en el Ayuntamiento, y se aprobó una serie de bombeos que hoy me consta de que están funcionando perfectamente. Esos bombeos significan que aunque el río esté alto, el agua que pueda caer en Andújar, todo ese agua, pues se puede bombear al río sin que cause daño en ninguna zona, ¿no? Eso también pues fue un logro que también conseguimos en su momento, y que bueno, pues gracias a eso pues damos también, en caso de que el río esté crecido como lo está hoy, de que las aguas de lluvia en el pueblo, sí, no produzcan daño en las tierras, ni en naves, ni en polígonos, ni nada, ¿eh?
Nos dice el ayuntamiento que no hay afectación urbana ahora mismo con la crecida del Guadalquivir. Y a esto también en la entrevista de alguna manera se ha referido Luis Salas, como conocedor de todo lo que ha sido la evolución del río Guadalquivir con respecto a los arreglos que se han hecho impulsados por este colectivo de personas afectadas. Eso es importante y tenerlo en cuenta porque ha sido una lucha de muchos años. Sigue teniendo claro que ahora mismo, digamos que el apartado urbano no está afectado, pero de vernos afectados, tiene muy claro por dónde entraría el agua. De entrarnos aquí sería o bien por aquí, por la Puerta Córdoba, como estoy diciendo, o por el arroyo Mestanza. El arroyo Mestanza para Andújar también es un peligro porque se puede dar también el arroyo se embovedó bien, pero viendo las previsiones que cada vez vienen tormentas más grandes y más continuadas, pues puede llegar el momento en el que el embovedado del arroyo Mestanza pueda llegar a colapsar y que llegue un momento en el que no pueda evacuar todo el agua que baje por el arroyo, ¿no? También se tendría que, por parte de los técnicos que les corresponda, no que se relajen, pero sí deberían de tenerlo en cuenta y poner en marcha, que se puede hacer, poner en marcha un proyecto para que en caso de que se diera ese caso serían ya daños muy, muy, muy importantes, ¿eh? Claro, sí. El arroyo nos puede dar un susto grande. La experiencia de quien ha vivido esto en más de una ocasión. Tienen íntegramente esta entrevista en nuestras redes. Así lo dejamos. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.